La antropóloga Ryan Eisler, autora del Cáliz y la Espada, descubrió un mundo antiguo en el que no existía la guerra. Su obra, considerada la más importante después del origen de las especies de Darwin, desmonta la vieja teoría de que la humanidad no ha conocido otra cosa que la violencia de la dominación de unos sobre otros. La obra fue reeditada en España y pronto estará en Colombia. Les presento El Cáliz y la Espada para los que no lo conocen. Profesora, bienvenida. Gracias. Profesora, crecimos pensando en la ley del más fuerte, como si las relaciones humanas impuestas por el patriarcado fueran unas relaciones inevitables, de siempre. Las relaciones, una relación de mando, pero ella nos revela un mundo distinto en el que hombres y mujeres vivían en armonía. ¿Dónde quedaba ese mundo, profesora? ¿Dónde quedaba? Quedaba en muchas partes del mundo desde casi el principio, ah, hace millones de años, cuando vivimos en grupos de recolectores, de cazadores. Ah, Esto era una manera de vivir que no es como nos han dicho que siempre era, del hombre que vive antiguo, que con una mano tiene para hacer una arma, con la otra mano está jalando una mujer por el pelo. ¿Usted se acuerda? Sí, 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 Porque perfecto. todos hemos visto esta caricatura. Pero esta caricatura y esta que nos dicen este narrativo no es la verdad, porque por millones de años vivimos en culturas que eran más egalitarias y tampoco que no eran patriarcales. Yo quisiera poner un poquito a la gente que nos está viendo, un poquito en comprensión de los dos conceptos que usted maneja aquí, el cáliz y la espada. El cáliz, si usted me corrige, profesora, el cáliz representa, es una vasija, representa el útero, representa la vida, representa la mujer. La espada representa la muerte. Aquí hay un contraste entre vida y muerte. Entonces, uno se pregunta es el papel que jugaba la mujer en esa sociedad del neolítico y del paleolítico, del que usted nos habla en el libro. ¿Cuál era el papel que jugaba la mujer? Que creo que es muy importante para entender por qué podemos hablar de la existencia de una sociedad igualitaria en un momento dado de toda nuestra prehistoria. Bueno, hay dos formas humanas, la femenina y la masculina, ¿verdad? Y lo que no nos han enseñado es la importancia social de si es una relación de igualdad o si es una relación donde uno domina a la otra. Es como lo que aprendemos en la niñez, ¿verdad? Que la diferencia es lo mismo que la superioridad y la inferioridad, que uno domina y otro debe de estar dominado, uno debe de ser servido y la otra persona, la mujer, debe de servir. Y cuando tenemos esto como modelo de relaciones humanas, entonces tenemos racismo porque es diferente, ¿verdad? Es una persona diferente. Sí. Tenemos antisemitismo, es una persona diferente. Hablemos de esa sociedad igualitaria que usted descubre recogiendo de la antropología, de la arqueología, de la sociología y de muchas ciencias que usted descubre en el 4000 antes de Cristo, en el 7000 antes de Cristo. Mi pregunta es, esa sociedad, ¿cómo se comportaba socialmente? Y valoremos, obviamente, en la respuesta que no existían las armas, que eso no era parte de esa No, cultura. y es parte de este análisis holístico, porque si miramos al arte, y el arte es como un idioma, ¿verdad? Uh -huh. Nos, lo que, y
es tan importante lo que no vemos en el arte, ah, ah, que lo que vemos, y no vemos estas escenas tan familiares, ah, de luchas, de armas. No, no están ahí. Al contrario, hay muchas ah, 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 escenas de la naturaleza, de la mujer. ¿En qué momento, profesora, aparecen esas sociedades de la espada que tratan de que nos cambian culturalmente? ¿En qué momento de la civilización, en la Edad de Bronce? Solamente sabemos ahora que la guerra, que nos han dicho que es la naturaleza humana, ¿verdad? Así somos. No, no es verdad. A lo más, la guerra tiene 5.000 o 10.000 años. Fíjese, hay millones de años antes sin guerra. Y estas eran también sociedades, no eran matriarcados. Quiero hacer este punto, Uh-huh. ah, porque Eran sociedades nosotros igualitarias, no eran matriarcales. igualitarias, pero el idioma que nos han enseñado no nos da esta posibilidad para ni pensar que es posible, porque nos dice, bueno, si no es patriarcado, tiene que ser matriarcado. No, Uh-huh. estas eran sociedades egalitarias, sociedades solidarias, sociedades de colaboración, pero no es solamente que colaborarían, mi español me falta aquí, ah, No, ah, pero porque usted sabe, yo aprendí español de cuando era muy joven viviendo y en Cuba, viviendo en Cuba, sí, como refugiada de refugiadas. los nazis. Y los nazis eran una regresión al modelo de dominación. Así que Sí. no es, ah, eso explica por qué ah, Hitler en la Alemania de nazis, Khomeini en Irán, Talibán, ISIS, Trump, siempre la mujer Mm. debe de ser subordinada, ¿verdad? Eh, Profesora, cuando usted me habla un poco de ese pasado, de su propio pasado, uno tiene que preguntarle si ese pasado que usted vivió, esa presión que en un momento dado ejerció sobre su familia, el nazismo y Hitler, fue el punto de partida de esta investigación, porque finalmente pareciera que usted buscara también en esas huellas de esa dominación patriarcal, de esos que creen que la única manera es sometiendo al otro, que usted buscara ahí como respuestas también a esas preguntas que le suscitó de niña ese acontecimiento personal y familiar. Usted sabe que esta es una cosa muy importante en mi vida y tengo mucha pasión, se dice mucho, es tan importante para mí a saber que hay otra posibilidad. Me pone a hablar de un tema muy interesante y es, por ejemplo, la Biblia, porque en la Biblia, obviamente, ya la diosa no es una mujer, ya hay un dios hombre, pero la mujer además cambia completamente el valor, porque la mujer ahora es la que incita al pecado al hombre con la manzana, lo hace comer la manzana. Adicionalmente, María ya no es una diosa, María no es diosa, sino que es una mortal, es una mujer, es humana, Pero degradando a la mujer. cambia todo, es la realidad en su cabeza verdaderamente. Y Sí. ahora tenemos la oportunidad de poner la realidad como debe de estar. Uh -huh. Esta idea que la mujer es la enemiga, es peligrosa, es una justificación, ¿verdad? De dominación. La mujer sale de la costilla del hombre, o sea, depende del hombre. Si no es por Sí, la costilla del hombre, no hay mujer. pero hay dos historias en la Biblia. Sí. Hay dos. En una, el Elohim, el Dios y diosa, porque es una palabra que es en hebreo femenina y masculina, crea a la mujer y al hombre en su imagen.
Sí. Esa es una historia. Esta es una historia que viene de este tiempo más egalitario, ¿verdad? Y entonces hay la otra historia que sabemos ahora de la ciencia que fue añadida a la Biblia después. O Y sea, la historia de la costilla fue añadida después. Inicialmente no aparecía. no, es más tarde que la añadieron. Pero Entonces, tenemos que saber todo esto claro. y a- eso eh, no se puede saber si no miramos en una manera intradisciplinaria. Profesora, el cáliz y la espada nos muestra que no es una utopía una sociedad igualitaria, porque existió una sociedad igualitaria. Eso me parece a mí que es el gran regalo que nos da esta investigación tan poderosa. Pero la pregunta que uno se hace es, un mundo como el nuestro, en donde pululan las armas, en donde las relaciones de dominación, guerra, son tan fuertes, en donde hay unos poderosos que no sueltan el poder. Es posible construir de nuevo esa sociedad igualitaria? ¿Cómo no? Es muy posible y no solamente es posible, pero la lucha para nuestro futuro y el futuro del, de la humanidad, de nuestras hijas y hijos, eso es una construcción humana. Hay tendencias, movimientos sociales en esta dirección, a la sociedad a cambiar estas tradiciones de dominación. Porque fíjese que hace como 400 años no hablábamos de la democracia y de la libertad, hablábamos de obediencia, Sí, ¿verdad? sí. Y esto ha cambiado, pero lo que debemos de entender es que para cambiar la política, para ah, construir una sociedad más que no tiene tanta guerra, ah, hay que cambiar los valores y que los valores están muy cogidos en la Entrelazados. cosa sí, de cómo nos aprendimos a pensar a feminismo, lo femenino Lo y lo femenino. masculino, una otra manera de vivir juntos, porque estamos entreconectados todos. Listo. Así que ojalá que con este conocimiento que es posible y que era posible, que no era utopía y no era sociedad perfecta, Sí. pero era mucho mejor. Mucho mejor que la, sí, sin duda. Profesora, gracias por revelarnos ese mundo perdido en este texto maravilloso, El cáliz y la espada, de verdad, y esa posibilidad humana de construir esa utopía que creíamos utopía, pero que es verdad, que pasó, que hace parte de nuestra historia humana. Muchas gracias.